Bienvenidos a este nuevo seminario de semiología médica. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy hablaremos del síndrome ulceroso, del reflujo gastroesofágico, de la gastritis, del síndrome pilórico, de la hemorragia digestiva alta y de la hemorragia digestiva baja. Comenzaremos hablando del síndrome ulceroso, en el cual principalmente desarrollaremos las úlceras pépticas, es decir, las úlceras gástricas y duodenales. A estas las definiremos como un conjunto de signos y síntomas producidas por una pérdida de sustancia de la pared gástrica que rebasa la membrana de la mucosa y la torna accesible al ácido clorhídrico y al reflujo alcalino. Los nombres que se le dan a las úlceras identifican su localización anatómica. Por lo tanto, las úlceras gástricas son estomacales, son menos frecuentes y generalmente se sitúan en la parte inferior del estómago. Las úlceras duodenales es el tipo más frecuente de úlcera gastroduodenal y se producen en los primeros centímetros del duodeno. En la etiopatogenia se identifican que el uso de AINES, el tabaco y el estrés son los factores modificables que tienen una alta incidencia en este síndrome. También existen causas genéticas que no son modificables, pero que también predisponen al síndrome ulceroso. Y por último, se ha encontrado una estrecha relación entre la presencia de la bacteria Helicobacter pylori con este síndrome. En el síndrome ulceroso, la manifestación más frecuente es el dolor a nivel epigástrico. El paciente lo describirá como un dolor punzante, con una sensación de quemazón, o un dolor difuso con molestias que a veces le generan una sensación de hambre. Y por lo general, este dolor se localiza por debajo del esternón, en la boca del estómago, dirá el paciente. Suele aliviarse al ingerir alimentos o al tomar antiácidos. La úlcera típica tiende a cicatrizar, pero luego vuelve a aparecer. Y por lo tanto, el dolor puede aparecer durante días o semanas para luego disminuir o desaparecer, y nuevamente volver a aparecer cuando la úlcera reaparece. Los síntomas de la úlcera duodenal tienden a seguir un patrón específico. El dolor está generalmente ausente cuando la persona se despierta, pero aparece a media mañana. También suele alivianarse al comer, ya que el alimento neutraliza el ácido en el estómago o también al tomar antiácidos, pero por lo general el dolor vuelve a aparecer al cabo de 2 o 3 horas. Es frecuente que el dolor despierta a la persona durante la noche, y con frecuencia el dolor aparece una o más veces al día a lo largo de un periodo de una a varias semanas, para luego desaparecer sin tratamiento. Sin embargo, generalmente el dolor vuelve, a menudo durante los 2 primeros años y en ocasiones después de varios años. En cambio, los síntomas de las úlceras gástricas no siguen ningún patrón. El comer puede alivianar el dolor temporalmente, o por el contrario, pueden intensificar el dolor. Las úlceras gástricas algunas veces causan fibrosis y edema de los tejidos que conectan con el intestino delgado, lo que puede impedir el vaciamiento gástrico, causando distensión abdominal, náuseas o vómitos post-ingesta. Hay abundante sintomatología asociada al síndrome ulceroso, como ser las náuseas, los vómitos, la hematemesis o la melena, el dolor torácico e inclusive dolor en el hombro izquierdo, eructos, pérdida de peso o anorexia. Semiológicamente, el interrogatorio es fundamental y es en donde más información obtendremos. Aquí tendremos que evaluar los hábitos alimenticios, el estrés que puede estar presentando nuestro paciente, si posee reflujo gastroesofágico, es decir, que se presenta de manera preferentemente luego de las comidas, sobre todo si estas son abundantes, ricas en grasas, muy condimentadas o tienen propiedad de facilitar la relajación del esfínter gastroesofágico. También hay que evaluar los fármacos que irritan directamente la mucosa gástrica, como el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos, entre otros. Si presenta nuestro paciente defectos del peristaltismo esofágico, acalasia o embarazo. El examen físico tendrá poca riqueza semiológica. En ocasiones puede existir una molestia o un dolor a la palpación del estómago, es decir, en la zona del epigastrio o del espacio de Traube.
Para poder identificarlo, realizaremos la maniobra de Chaumel, o también llamada maniobra del bazuqueo gástrico. Como ya hemos visto anteriormente, en esta maniobra realizaremos una palpación con el pulpejo de los dedos, realizando movimientos como si estuviésemos tipeando. De ser positiva, el paciente podrá referirnos dolor o también nosotros podremos identificar un aumento de los ruidos hidroaéreos. Acá hay que señalar que el bazuqueo gástrico en sujetos normales puede ser positivo luego de haber ingerido comida. Continuaremos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, que se define como la incompetencia del esfínter esofágico inferior que permite el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, con el consiguiente dolor urente. La incompetencia del esfínter esofágico inferior puede deberse a una pérdida generalizada del tono intrínseco del esfínter o a relajaciones transitorias inapropiadas, es decir, no relacionadas con la deglución. La distensión gástrica o la estimulación faríngea subumbral desencadenan relajaciones transitorias de este esfínter. La etiopatología es muy variada. Encontramos, por ejemplo, que puede haber una alteración en la unión esófago-cardinal, o la acción del diafragma y la gravedad, es decir, la posición erguida, también puede provocarla. Hay otros factores que pueden contribuir, como ser el aumento del peso, los alimentos grasosos, bebidas cafeinadas o carbonatadas, el alcohol, el tabaquismo y ciertos fármacos. El reflujo prolongado puede causar esofagitis, estenosis y rara vez una metaplasia o una neoplasia. El síntoma más destacado del reflujo gastroesofágico es la pirosis, que puede estar o no acompañada de regurgitación del contenido gástrico hacia la boca. Existen otros síntomas que también pueden presentarse, como ser la tos, ronquera o sibilancia principalmente nocturna, odinofagia, halitosis o hemorragia esofágica, que suele ser oculta, pero en ocasiones puede ser masiva. Continuaremos con la gastritis, que es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica diaria. La definiremos como la inflamación de la mucosa gástrica, que histológicamente se asocia a un aumento del número de células inflamatorias de la mucosa, aunque en la práctica clínica es indistinto la presencia o no de dicha inflamación histológica para hacer el diagnóstico. Los principales causantes de este síndrome son los analgésicos no esteroides, también los malos hábitos alimenticios, el tabaco, el alcohol, la infección por Helicobacter pylori, aunque también puede ser secundaria a otras enfermedades, como ser patologías infecciosas, autoinmunes, secundarias a tratamientos farmacológicos, a reacciones de hipersensibilidad y al estrés crónico. Semiológicamente, la clasificaremos en tres grandes grupos: gastritis asintomáticas, gastritis con síntomas leves o gastritis con síntomas graves. Las gastritis asintomáticas generalmente son hallazgos que se encuentran al realizar algún estudio complementario como ser una videoendoscopía. Hay dos patologías fundamentales que son la gastritis erosivas leves o la gastritis no erosivas crónicas. La gastritis con síntomas leves en general se presentan con molestias, con pirosis, dolor a nivel epigástrico, náuseas, meteorismo y sensación de plenitud gástrica. Estas son las más frecuentes de toda la gastritis. Por último, la gastritis con síntomas graves pueden llegar a presentar una urgencia gastroenterológica, ya que pueden presentar una hemorragia digestiva alta o pueden ser producto de una anemia perniciosa o alguna alteración hematológica. Por lo tanto, veremos que el interrogatorio es fundamental para hacer el diagnóstico clínico, que luego, obviamente, deberá ser confirmado mediante la realización de estudios complementarios. Continuamos con el síndrome pilórico, que se define como un conjunto de signos y síntomas provocados por una obstrucción a nivel del píloro que impide el correcto vaciamiento y la evacuación gástrica.
Las principales causas del síndrome pilórico son procesos neoplásicos, entre ellos los tumores benignos estomacales, el adenocarcinoma pancreático que invade duodeno o estómago, el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico, la neoplasia de duodeno proximal, los ampulomas, la extensión duodenal del cáncer de vesícula o de la vía biliar, el carcinoma gástrico, pero también las úlceras duodenales o del canal del píloro, las úlceras gástricas, la colecistitis aguda, la pancreatitis aguda y crónica, la enfermedad de Crohn, el síndrome de Zollinger-Ellison, la gastroenteritis eosinófila, el vólvulo gástrico, las estenosis postquirúrgicas, las cirugías gástricas previas con vagotomía o enterectomía, la anorexia nerviosa, enfermedades neurológicas o neuromusculares o secundaria a fármacos. En el interrogatorio deberemos indagar sobre los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos, el uso de fármacos, especialmente AINES, antecedentes quirúrgicos, presencia de acidez gástrica o gastritis, anorexia, asco a la comida, pérdida de peso, estrés y cualquier otro síntoma que el paciente pueda referir como asociado a su patología. Ya a nivel del examen físico, los hallazgos semiológicos dependerán directamente del grado de obstrucción y del tiempo de evolución, por lo que podremos encontrar desde una distensión abdominal con molestias o un dolor epigástrico, sensación de saciedad precoz, vómitos y chapoteo gástrico, hasta signos más severos, como ser de deshidratación, signo de desnutrición y una palpación de masa a nivel epigástrico. La hemorragia digestiva alta es el sangrado que se origina por encima del ligamento de Treitz, es decir, en esófago, estómago o duodeno. Las úlceras pépticas son el principal responsable en casi un 60% de las hemorragias digestivas altas. Otras causas pueden ser la gastritis erosivas, ya sea por drogas, alcohol o estrés, las esofagitis, las varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss, la neoplasia de esófago o neoplasias estomacales, el linfoma gástrico, el hemangioma, la angiodisplasia, la presencia de telangiectasias, la hemofilia por un tumor de la vía biliar o secundaria a fármacos. En la anamnesis es importante indagar sobre los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos y el uso de fármacos, especialmente anticoagulantes, AINES, glucocorticoides e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También deberemos indagar sobre los antecedentes quirúrgicos, la presencia de acidez gástrica, gastritis, anorexia nerviosa, bulimia, pérdida de peso, estrés, vómitos espontáneos y o provocados y cualquier síntoma que el paciente pueda referir como asociado. Al ser la hemorragia digestiva, independientemente si es alta o baja, una emergencia médica, lo primordial será evaluar los signos vitales del paciente, también siendo indispensable evaluar la presencia de hipotensión ortostática como un signo de hipovolemia. En el examen físico abdominal es fundamental realizarlo de forma correcta y completa. Aquí deberemos realizar no solo la maniobra de palpación abdominal, sino también el tacto rectal. Nuestro paciente podrá referir una molestia o un dolor a la palpación, tanto superficial como profunda, principalmente en el hemiabdomen superior. También puede estar presente un aumento de la tensión abdominal en el caso de que haya una irritación peritoneal. Deberemos buscar signos de hepatopatía crónica, hipertensión portal, hematemesis, hematoquesia y melena. La indicación de la colocación de una sonda nasogástrica y la aspiración del contenido gástrico nos proporcionará información fundamental, además de ser uno de los primeros pasos en la terapéutica de nuestro paciente, más aún cuando se constata la presencia del sangrado. Por último, en este seminario, continuaremos con la hemorragia digestiva baja, que es el sangrado que se origina por debajo del ligamento de Treitz, es decir, en intestino delgado, colon, recto y ano. La frecuencia de aparición de la hemorragia digestiva baja es mucho menor que la de la hemorragia digestiva alta, y en la mayoría de los casos, esta hemorragia se autolimita,
por lo que no suele generar tanta inestabilidad hemodinámica en comparación a los pacientes con hemorragia digestiva alta. Existen múltiples causas que pueden generar una hemorragia digestiva alta, siendo las principales las hemorroides, la enfermedad diverticular principalmente colónica, las lesiones traumáticas anorrectales, los pólipos y la poliposis colónicas, la neoplasia de colon y de recto, la angiodisplasia de colon, las varices colorectales, los hemangiomas o las malformaciones arteriovenosas congénitas, las disenterías, la colitis isquémica, el divertículo de Meckel, los linfomas intestinales, la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, una invaginación intestinal, trastorno de la coagulación o puede ser secundaria de diversos fármacos. En la anamnesis es fundamental tener en consideración la edad del paciente, dado que, como hemos explicado anteriormente, en los mayores de 65 años aumenta la incidencia de la neoplasia de colon. A su vez, en dicho grupo, las angiodisplasias y la enfermedad diverticular son muy frecuentes, mientras que en menores de 45 años predominan las lesiones anales, las hemorroides o la enfermedad inflamatoria intestinal y el divertículo de Meckel. En la anamnesis también es fundamental indagar sobre los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos, en especial el tabaquismo y el alcohol, el uso de fármacos, especialmente, como dijimos antes, anticoagulantes, analgésicos, glucocorticoides e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antecedentes quirúrgicos y o endoscópicos, la presencia de trastornos en la defecación, ya sea en el ritmo evocatorio como en las características de la materia fecal, la pérdida de peso y cualquier síntoma que el paciente pueda asociarlo a su trastorno. Al igual que en la hemorragia digestiva alta, en el examen físico primero deberemos evaluar el estado general del paciente, descartando signos sintomatología asociada a shock hemodinámico, es decir, hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia, pulso periférico débil, retraso del relleno capilar mayor a 2 segundos, piel pálida, fría y o sudorosa y oligouria. La hemorragia digestiva baja, en la mayoría de los casos se manifiesta en forma de hematoquesia, melena o proctorragia. La presencia de dolor abdominal difuso, acompañante, puede sugerir una etiología isquémica o inflamatoria, mientras que la angiodisplasia se presenta como una hemorragia indolora. La diverticulitis y o la perforación de los divertículos suele presentar dolor en flanco e fosa ilíaca izquierda, e incluso signo de reacción peritoneal. El dolor anal, tanto espontáneo como la defecación, suele acompañar a las fisuras anales o a las hemorroides. Si la hemorragia se acompaña de diarrea, en general sugiere una enfermedad inflamatoria intestinal o una infección, mientras que si se acompaña de constipación puede asociarse a procesos neoplásicos. Por último, el tacto rectal debe formar parte de la exploración física en todos estos pacientes. En una primera fase, es imprescindible una buena inspección de la zona anal en busca de hemorroides o fisuras. Con la exploración digital, se deben buscar masas o irregularidades, al tiempo que investigaremos la presencia de sangre tanto visible como oculta en la materia fecal.